Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar, es una advertencia real sobre lo que puede pasar cuando una abuela se niega a que le arrebaten su dignidad. Quédate hasta el final porque lo que doña Emilia Navarro descubrió en su propia casa, en el corazón de Triana, cambiará tu forma de ver la familia, el respeto y la justicia de una mujer que no se rinde. Dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Te prometo que no podrás apartar la mirada. Aquella mañana de sábado, el sol caía sobre las tejas viejas del barrio. Doña Emilia Navarro de Montoro, de 68 años, se sirvió su primer café frente al limonero del patio. Era su rutina de siempre 2 cucharadas de azúcar, un suspiro largo y el silencio de la casa que ella misma había levantado con sus manos. Su difunto marido, Esteban Montoro, había dejado los planos garabateados en un cuaderno y durante más de 30 años esa casa en la calle Pajés del Corro había sido su orgullo y su refugio. Pero esa mañana algo cambió. El timbre de su móvil vibró con una notificación de TikTok. Emilia no solía usar esas cosas, pero una vecina le había enseñado a mirar los videos de su nieta Clara bailando. Abrió el enlace y lo que vio le heló la sangre. Allí estaba Lorena Vidal, su nuera, en el salón de su propia casa grabando un video con música de fondo y risas. Mostraba cada rincón de la vivienda como si fuera un anuncio inmobiliario. Con voz burlona decía: «Aquí vivimos con mi suegra, pero pronto este lugar será mío, ya verán». Los comentarios debajo eran un festival de emojis y carcajadas. «La suegra no se entera». «Ja, ja, ja, ja. ¿Qué paciencia tienes, Lorena? Véndela con el mueble azul incluido». El mueble azul era su sillón favorito, el que había comprado con sus primeros ahorros de maestra en 1984. Emilia sintió cómo la rabia subía como fuego en su pecho. No lloró, no gritó, solo dejó el teléfono sobre la mesa, miró el limonero y susurró: «Esta casa tiene memoria y no se vende». Esa noche Andrés, su hijo, volvió del trabajo. Ella lo esperaba en la cocina con un plato de lentejas. «¿Has visto lo que tu esposa publicó?», preguntó sin rodeos. Andrés bajó la mirada incómodo. «Mamá, no lo tomes así. Era una broma». «¿Una broma? ¿Reírse de mí delante de miles de desconocidos? Eso es humor». El silencio pesó entre los dos. Emilia entendió que no podía esperar justicia de quien no sabía lo que era el respeto. A la mañana siguiente se presentó en casa de su amiga Asunción Rivas, una mujer robusta, exsecretaria de notaría, con el genio más afilado de toda Triana. «Asun, necesito tu ayuda. Quieren quitarme la casa». «Entonces no la van a tener», dijo sin dudar. «Tengo un sobrino abogado, León Ferrer. Le contaré todo». 3 días después, León se sentó frente a Emilia con una carpeta llena de papeles. «Doña Emilia, lo primero es asegurar la propiedad. Vamos a crear un fideicomiso, un tipo de contrato que blinda su casa legalmente. Nadie podrá venderla, ni siquiera su hijo. Y si protestan, que protesten. La ley está de su parte». Esa misma tarde firmaron los documentos ante notario. Cuando Emilia regresó a casa, vio que Lorena grababa otro video, esta vez en el patio. «Mira», cariño decía mirando al móvil, «este limonero será el rincón chill del nuevo estudio». Emilia se acercó despacio con la serenidad de quien ya ha decidido no volver a callar. «Lorena, a partir de hoy no quiero cámaras en mi casa. Perdón, suegra, pero esta casa pronto será nuestra.
respondió ella con una sonrisa venenosa. No, hija, replicó Emilia con voz firme. Esta casa ya no es mía, ni tuya. Es intocable. Lorena no entendió de inmediato. Pero al día siguiente, cuando intentó entrar y encontró la cerradura cambiada, la rabia le nubló la vista. Andrés gritaba desde la calle mientras los niños miraban desde el coche. Emilia salió al patio, respiró hondo y se mantuvo firme. La ley ya habló. Hijo, no me busques más problemas. Durante semanas el vecindario fue un hervidero de rumores. Unos la llamaban valiente, otros loca, pero el apoyo llegó desde donde menos esperaba su sobrina. Marina Rivas, creadora de contenido, publicó un video explicando la historia desde el punto de vista de la abuela. El clip se volvió viral. Miles de comentarios decían: Doña Emilia, usted nos representa. Las abuelas no se tocan. ¡Qué orgullo de mujer! Lorena perdió seguidores. Su marca de cosméticos online empezó a recibir críticas y una mañana apareció en la puerta con lágrimas. Doña Emilia, quiero hablar. Emilia la miró sin rencor pero con distancia. Habla. He sido una tonta. No pensé en lo que hacía. Sí pensaste, pero creíste que yo no lo haría. El silencio duró unos segundos eternos. Puedes ver a los niños cuando quieras, Lorena, pero esta casa ya no es escenario de tus mentiras. Semanas más tarde, Andrés regresó solo. Llevaba un sobre. Mamá, he pedido el divorcio. Emilia no sonrió, pero sus ojos brillaron. A veces perder lo falso es la única forma de recuperar lo verdadero. Desde entonces, la casa de la calle Pajés del Corro volvió a llenarse de risas sinceras. Clara colgó dibujos en el pasillo, Nicolás ayudaba a su abuela con el limonero, y cada tarde Emilia se sentaba en su sillón azul mirando la luz dorada de Triana filtrarse por las cortinas. En la televisión, un periodista contaba la historia de la abuela sevillana que defendió su casa con inteligencia y dignidad. Emilia apagó el volumen, sonrió y murmuró: no fue venganza, fue memoria. Cerró los ojos y escuchó el eco de su esposo, el mismo que años atrás le había dicho: una casa se construye con ladrillos, pero se defiende con coraje. Y así, entre el aroma de los limones y el rumor del Guadalquivir, doña Emilia entendió que había ganado algo más que un juicio, había recuperado su voz. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien que necesite escucharla. ¿Crees que doña Emilia hizo bien en defender su casa así? Escribe un 0 si crees que fue justicia o un 1 si habrías hecho algo distinto. Tu opinión hace que nuestras historias sigan vivas. La abuela que convirtió su vergüenza en justicia, lo que estás a punto de escuchar no es solo la continuación de una historia familiar, es la prueba viva de que la dignidad, cuando se defiende con calma y verdad, puede convertirse en una fuerza imparable. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió después del caso de la abuela de Triana cambió no solo su vida, sino también la conciencia de todo un país. Después de que el video de doña Emilia Navarro de Montoro se hiciera viral, Sevilla entera comenzó a hablar de ella. Las vecinas de Triana la saludaban con una mezcla de respeto y ternura, pero no todo eran flores. Algunos programas de televisión empezaron a tratar su historia como un espectáculo. Titulares como "La suegra vengativa que humilló a su familia" aparecían en la pantalla y los comentarios en redes se dividían entre admiración y burla. Una mañana, Emilia recibió una llamada inesperada. Era de un canal nacional. Queremos invitarla a contar su versión.
Doña Emilia dijo la voz al otro lado. El país entero quiere conocerla. Ella dudó. No era mujer de cámaras ni de discursos, pero esa noche, mirando su sillón azul, recordó las risas que un día la hicieron temblar. Está bien, susurró, si hablo que sea con la verdad. El estudio de televisión estaba lleno, luces, cámaras, presentadores sonrientes. Frente a ella, una periodista joven de esas que preguntan sin mirar a los ojos. Doña Emilia empezó. Hay quienes dicen que lo suyo fue una venganza. ¿Lo fue? El público contuvo el aliento. Ella respiró hondo, apoyó las manos en el regazo y respondió con voz firme. No, señorita, la venganza nace del odio. Lo mío nació del respeto. Yo no quise humillar a nadie. Solo defendí lo que construí con mis manos. Hubo un silencio tan denso que las luces parecieron bajar. En las pantallas del fondo aparecieron imágenes de su casa del limonero del sillón azul. Y entonces Emilia añadió sin perder la serenidad. Durante años, muchas mujeres de mi generación callaron por miedo a perder el cariño de los suyos. Pero el silencio también es una forma de morir. El público se puso de pie. Las cámaras grabaron aplausos, lágrimas y una emoción que atravesó los hogares. Aquella frase, el silencio, también es una forma de morir, se volvió viral en toda España. Las redes comenzaron a llenarse de mensajes de mujeres mayores que contaban sus propias historias. Una decía: yo también viví con miedo a ser invisible. Otra: gracias, doña Emilia, por hablar por todas nosotras. Sin embargo, la fama trajo un precio. Durante días, periodistas y curiosos se amontonaban frente a su casa. Un periódico sensacionalista llegó a inventar que Emilia había recibido dinero por expulsar a su nuera. Cuando su nieto Nicolás lo leyó, rompió a llorar. Abuela, ¿por qué dicen esas mentiras? Ella lo abrazó y dijo con calma: porque hay quien no soporta ver a una mujer mayor con poder. Pero no te preocupes, cariño, la verdad no necesita gritar para ser escuchada. A los pocos días, Asunción Rivas, su amiga y aliada, llegó con una propuesta. Emilia, te invitan al ayuntamiento. Quieren reconocer tu valor. Ella frunció el ceño. No quiero medallas, Asun. Quiero respeto. Precisamente por eso, respondió su amiga. Porque tu respeto está inspirando a otras. La ceremonia se celebró un viernes de abril. El alcalde, con voz solemne, leyó unas palabras: por defender con inteligencia, sin violencia y con dignidad lo que muchos habrían perdido con miedo, su hogar y su voz. Emilia subió al estrado. No llevaba maquillaje ni traje nuevo, solo su vestido azul de lino y su mirada limpia. Tomó el micrófono y, mirando al público, dijo: yo no buscaba justicia para mí. La buscaba para todas las mujeres que sienten que ya no cuentan. Si mi historia sirve para que una sola de ellas levante la cabeza, entonces todo valió la pena. El aplauso fue un rugido. Entre la multitud, una anciana levantó un cartel que decía: las abuelas no se rinden. Aquella noche, de vuelta a casa, Emilia encendió la lámpara del salón. El limonero del patio se movía con el viento y el sillón azul la esperaba como siempre. Se sentó, cerró los ojos y pensó en su marido, en Andrés, en Clara, en las mujeres desconocidas que ahora la llamaban hermana sin haberla visto nunca. Y en ese silencio entendió algo que no se aprende en ningún libro. La verdadera justicia no se impone, se contagia. Al día siguiente, su historia apareció en la portada de El Diario de Sevilla bajo el título La abuela, que transformó la vergüenza en justicia.
Y bajo esa frase una foto sencilla, Emilia, sonriendo junto a su sillón azul, con una taza de café en la mano. Desde entonces, cuando el barrio de Triana amanece, las vecinas dicen que esa sonrisa cambió algo en el aire, como si por fin la dignidad tuviera rostro de mujer. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo mantiene vivas estas historias de dignidad y verdad. Han pasado algunas semanas desde que doña Emilia Navarro de Montoro conmovió a todo el país con su entrevista. Su historia seguía viva en los titulares, en los cafés, en las conversaciones de mercado. Muchos la llamaban la abuela de Triana, símbolo de dignidad y justicia. Pero dentro de su casa, entre el aroma de café y el crujido del limonero, todavía quedaba algo sin resolver su propio hijo Andrés. No se habían visto desde el día del divorcio de Lorena. Ella había firmado los papeles en silencio. Él desapareció avergonzado sin mirar atrás. Pero un viernes de junio, mientras Emilia regaba las macetas del patio, escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, lo vio allí más delgado, con barba de varios días y los ojos cansados. En sus manos traía una caja vieja. Mamá dijo, apenas vine a devolverte algo. Entraron sin palabras. El aire olía a pasado. Andrés abrió la caja y sacó una foto él, con 5 años, sentado en el sillón azul, sonriendo junto a su padre. Emilia se llevó la mano al pecho. Esa foto, susurró. Estaba dentro del cojín del sillón, explicó él. Y también esto. De entre los papeles sacó un sobre amarillento sellado con cera. Tenía escrito con la letra temblorosa de su padre para Emilia y Andrés cuando el tiempo se rompa. Emilia rompió el sello con dedos temblorosos. Dentro una carta. La voz del pasado resonó entre las paredes. Hijo, si alguna vez lees esto, cuida de tu madre como ella te cuidó a ti. No permitas que la vergüenza o el orgullo te cieguen. La casa es ladrillo, pero ella es el alma que la sostiene. Andrés no pudo seguir leyendo. Se cubrió el rostro y comenzó a llorar. Emilia lo observó largo rato en silencio. Y entonces, por primera vez en años, se acercó y lo abrazó con fuerza. Te perdono, hijo, le dijo al oído, no por lo que hiciste, sino por lo que aprendiste. Él se derrumbó sobre su hombro. El llanto de ambos llenó el patio mezclado con el canto de una guitarra lejana. Esa noche, sentados frente al limonero, hablaron por horas. Andrés le contó cómo se había sentido manipulado, confundido entre el amor y la culpa. Emilia no lo interrumpió, solo le respondió: hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con la verdad. Durante esa conversación, el reloj marcó la medianoche. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a tener la calma de los días buenos. Días después, los medios insistían en seguir usando su historia como ejemplo en programas llamados historias de venganza. Pero Emilia, con serenidad, escribió una carta abierta publicada en El Diario de Sevilla. No fue venganza, fue memoria, justicia y amor. Las verdaderas historias de venganza son las que acaban en perdón. La carta se volvió viral. Miles de lectores mayores se reconocieron en esas líneas recordando sus propias luchas familiares. Algunos decían: yo también quiero reconciliarme con mi hijo. Otros: gracias por enseñarnos que la dignidad no está reñida con el cariño. Esa carta llegó también a Lorena. Desde un pequeño piso en Málaga leyó cada palabra con lágrimas. Y por primera vez,
Escribió un mensaje a Emilia: «Gracias por devolverme la humanidad que perdí». Emilia no respondió, pero sonrió. El perdón ya había hecho su trabajo. Un domingo por la mañana, Andrés volvió a visitarla, esta vez acompañado de los niños. Clara corrió hacia su abuela con un dibujo entre las manos, un gran sillón azul rodeado de corazones y limones amarillos. «¿Te gusta, abuela?», preguntó. Emilia la abrazó emocionada. «Sí, mi vida, es el mejor cuadro del mundo». Entonces Andrés, aún con la voz temblorosa, le dijo: «Papá, tenía razón. Tú eres el alma que sostiene todo esto». Ella le acarició la mejilla y respondió: «No, hijo, ahora lo somos todos». El limonero del patio brillaba bajo el sol y una brisa suave movía las cortinas del salón. Era como si el pasado al fin se hubiera reconciliado con el presente. Aquella tarde, Emilia volvió a sentarse en su sillón azul. Miró el sobreviejo de la carta y pensó en todas las personas que habían seguido su historia desde la entrevista hasta la reconciliación. Sabía que en muchos hogares las heridas entre madres e hijos seguían abiertas. Y entonces, mirando a cámara porque su nieta grababa un nuevo video para su canal, dijo con voz serena: «No hay casa sin grietas ni familia sin errores, pero si hay amor, todavía hay remedio». El video, titulado «El perdón también es justicia», se compartió miles de veces bajo el hashtag #historias de venganza. Pero esta vez la venganza no tenía nada que ver con odio, sino con redención. Doña Emilia volvió a mirar la carta una última vez antes de guardarla junto a la foto de su esposo. Sonrió y susurró: «Ahora sí, ya descansamos todos». El silencio llenó la casa, pero ya no era el silencio del miedo, sino el de la paz conquistada. ¿Crees que el perdón puede ser una forma de justicia? Pulsa 0 si crees que sí, o 1 si piensas que hay heridas que nunca se cierran. Y si esta historia te emocionó, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo mantiene vivas nuestras historias de venganza que hablan del alma, no del rencor. La caída y el despertar de Lorena Vidal. La vida de Lorena Vidal cambió por completo tras su divorcio. De ser una influencer reconocida con miles de seguidores y contratos de belleza, pasó a vivir en un pequeño apartamento alquilado en Málaga, lejos de las cámaras y del ruido digital. Los titulares que antes la adulaban ahora la destrozaban. De estrella a sombra, la nuera que perdió todo por orgullo. Durante meses evitó mirarse al espejo. Cada vez que lo hacía veía no solo a una mujer sola, sino a una culpable. Y lo peor no era la pérdida de dinero o fama, era el silencio, el mismo silencio que había despreciado en su suegra doña Emilia. Una tarde de otoño, mientras conducía por la carretera hacia Granada, el cansancio y la angustia la vencieron. El coche derrapó en una curva mojada y terminó chocando contra una valla. Milagrosamente, sobrevivió con heridas leves, pero algo en su interior se rompió definitivamente. Durante las semanas de hospitalización entre analgésicos y noches sin sueño, comenzó a escribir en un cuaderno. Al principio eran solo frases sueltas: «No supe amar, me creí dueña de lo que nunca fue mío, la casa, el sillón, la risa que no era mía». Las enfermeras la miraban con curiosidad. Una de ellas, Rosa, una mujer de unos 60 años, le dijo un día: «¿Sabe, Lorena? He seguido su historia por televisión, pero yo no la juzgo. Todos nos equivocamos. ¿Usted cree que todavía puedo reparar algo?», preguntó con voz apagada. «Siempre se puede si lo haces sin esperar aplausos».
Esas palabras se quedaron grabadas. Lorena decidió cambiar. Dejó las redes, vendió lo poco que le quedaba y comenzó a trabajar como voluntaria en un centro para mujeres mayores con problemas familiares. Allí escuchaba cada día relatos de dolor y resistencia, mujeres que habían sido olvidadas, maltratadas, ignoradas, y en cada historia veía el reflejo de Emilia. Una mañana, mientras ayudaba a una anciana llamada Teresa a escribir una carta a su hija, la mujer le dijo algo que la dejó sin aliento. ¿Sabe quién me habló de este centro, doña Emilia Navarro? Lorena se quedó helada. No sabía que aquel lugar había nacido gracias a ella. ¿Emilia viene aquí?, preguntó con el corazón acelerado. A veces. Es buena. Tiene una fuerza que levanta el alma. Esa tarde Lorena escribió una carta a mano sin tachones ni maquillaje. Doña Emilia. No tengo derecho a pedirle nada, pero necesito decirle la verdad. Cuando la humillé, no era solo arrogancia, era miedo. Miedo de su fortaleza, miedo de no valer nada sin su casa, sin su respeto. Me equivoqué. Y pagué caro. Hoy trabajo con mujeres que podrían haber sido usted, y en cada una de ellas encuentro un poco de su paciencia y de su luz. Gracias por no responder con odio. Gracias por enseñarme que el perdón no es debilidad sino sabiduría. Envió la carta ya a la dirección antigua de Triana sin saber si llegaría. Pasaron semanas sin respuesta, hasta que un día recibió un sobre con una letra firme y pausada. Era de Emilia. Solo decía: Lorena, me alegra saber que el dolor te enseñó lo que el orgullo no pudo. No te guardo rencor. Cuida a los tuyos. La vida siempre da segundas oportunidades, pero no las regala. Emilia. Lorena lloró largo rato. Lloró con alivio, con vergüenza, con ternura. Era el final de una cadena que había arrastrado durante años. Meses después recibió una invitación especial: inauguración del segundo hogar de la Casa Azul. Fundación Doña Emilia Navarro. No dudó. Tomó un tren hacia Sevilla. Cuando llegó, el patio estaba lleno de flores y risas. Allí, frente al limonero, vio a Emilia rodeada de mujeres mayores. Sus ojos se encontraron por primera vez desde aquel día fatídico. No hubo reproches ni discursos. Solo un gesto. Emilia la abrazó. Bienvenida, le dijo. Gracias, susurró Lorena sin poder contener el llanto. Por no cerrarme la puerta. Nunca la cerré, respondió Emilia. Solo esperaba que tocaras desde el corazón. El aplauso que siguió fue cálido como un abrazo compartido. Alguien tomó una foto: dos mujeres de generaciones distintas, unidas por la experiencia y el perdón. Esa imagen fue publicada en varios periódicos bajo el título Cuando el perdón es más fuerte que la venganza. Desde entonces, Lorena dedica su vida a acompañar a mujeres en proceso de reconstrucción emocional. Su historia se incluye en un programa de radio que comparte historias emocionantes de vida y superación. Cada vez que la entrevistan, ella repite una frase que aprendió tarde, pero para siempre. La fama pasa. Lo que queda es el alma que logras limpiar. Y en los pasillos de la Casa Azul, cuando las residentes se sientan a conversar sobre sus días, a menudo mencionan a Lorena y a Emilia como ejemplo de esperanza. Ellas ya no son enemigas, sino testimonio vivo de que el dolor puede transformarse en fuerza y que la compasión es la forma más alta de justicia. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba tras el río Guadalquivir, Lorena se sentó en el jardín bajo el mismo limonero que un día soñó destruir.
Miró el sillón azul ahora en la sala principal del hogar y susurró: «Gracias por dejarme volver». La brisa movió las hojas y por un instante sintió que Sevilla entera respiraba con ella. Ya no había rabia, solo paz. Una de esas historias emocionantes que se quedan para siempre en el corazón. Después de la reconciliación con su hijo y el inesperado reencuentro con Lorena, la vida de doña Emilia Navarro de Montoro entró en una calma distinta. Ya no era la quietud del silencio o del miedo, sino una paz activa llena de propósito. El perdón no solo le había devuelto la serenidad, sino también una nueva energía para hacer algo con todo lo vivido. Cada mañana, al mirar el patio de su casa en Triana, sentía que aquellas paredes pedían una segunda vida. El limonero florecía más fuerte que nunca, y el sillón azul, testigo de tantas lágrimas, parecía brillar con una luz nueva. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su destino, convertir su hogar en un refugio para mujeres mayores sin apoyo ni voz. Con la ayuda de León Ferrer, el abogado que la había acompañado en los momentos difíciles, y de Marina Rivas, la joven sobrina de Asunción que trabajaba en comunicación social, empezaron los trámites para crear la Casa Azul, Fundación Doña Emilia Navarro. No era un proyecto de caridad, sino de dignidad. Aquí nadie viene a mendigar, decía Emilia. Aquí venimos a recordar que todavía valemos. La primera residente fue Teresa, una mujer de cabello blanco y mirada triste que había sido abandonada por sus hijos en un hospital. Luego llegó Pilar, una antigua costurera que había perdido su casa por un desahucio. Y una tarde, cuando el sol se escondía tras el Guadalquivir, llamó a la puerta una mujer que cambiaría todo: Ángela Ramos. Tenía unos 70 años, llevaba un abrigo raído y un rosario en la mano. «Busco a doña Emilia», dijo con voz temblorosa. «Me dijeron que aquí ayudan a las mujeres solas». Emilia la invitó a pasar. Mientras compartían un té, Ángela contó su historia. Había trabajado durante 20 años como empleada doméstica en una casa del barrio de Los Remedios. Su jefa la echó sin pagarle cuando ya no pudo seguir limpiando escaleras. Mientras hablaba, Emilia notó algo familiar en su mirada. «¿Dónde vivía esa familia?», preguntó con curiosidad. «En la calle Virgen de la Victoria. Se apellidaban Vidal». El nombre la atravesó como un rayo. Ángela había sido la empleada del hogar de Lorena años atrás. Recordó las palabras que Lorena le había dicho en su carta: «Hoy trabajo con mujeres que podrían haber sido usted». Y comprendió que el destino había cerrado otro círculo. Durante semanas, Ángela se convirtió en el alma del lugar. Cocinaba para todas, contaba historias de su juventud y por las noches rezaba por las mujeres que aún no encontraban consuelo. Una tarde, mientras barría el patio, se desmayó. La llevaron al hospital, pero no pudieron hacer mucho. Antes de morir, dejó una carta dirigida a Emilia: «Gracias por abrir una casa donde no se exige nada. En mis últimos días sentí lo que nunca sentí en 20 años de trabajo: respeto. Si el cielo existe, ojalá tenga paredes azules como las tuyas». Esa carta se leyó en voz alta durante la inauguración oficial de la Casa Azul. Emilia, con lágrimas contenidas, dijo al público: «Ella no fue una carga, fue un regalo. Y así comprendí que mi casa no es mía, es de todas». El acto fue emotivo. Mujeres de todo el barrio acudieron con flores, voluntarias, médicos, vecinos. Lorena y Andrés también estaban allí ayudando con los arreglos. Y entre los invitados, una periodista de Madrid le preguntó a Emilia
qué la motivó a crear este lugar. El dolor respondió, pero no el dolor que destruye, sino el que enseña, ese que te obliga a mirar más allá de ti misma. Con el paso de los meses, la Casa Azul se convirtió en un ejemplo de solidaridad. Recibía donaciones voluntarias y visitas de universidades interesadas en el modelo. Pero lo más importante era el ambiente, risas, olor a café recién hecho y voces de mujeres que volvían a sentirse vivas. Un día Marina, la sobrina de Asunción, propuso grabar un documental sobre la historia de Emilia y el refugio. El título sería El sillón azul de la venganza al perdón. ¿Por qué ese título?, preguntó Emilia sonriendo. Porque la gente necesita entender que no hay final feliz sin transformación. Y su historia, Doña Emilia, es una de las más historias emocionantes que he escuchado en mi vida. El documental se estrenó en televisión nacional y conmovió a todo el país. Recibieron cientos de cartas de agradecimiento y mujeres de otras regiones empezaron a escribir pidiendo orientación para abrir casas similares. Fue así como el nombre de Doña Emilia Navarro se convirtió en sinónimo de esperanza y dignidad. Una noche, ya cansada pero feliz, Emilia se sentó en el sillón azul. El limonero del patio desprendía su aroma dulce y en la radio sonaba una melodía suave. Cerró los ojos y pensó en Ángela, en Lorena, en todas las que habían cruzado esa puerta buscando consuelo. Sus labios dibujaron una sonrisa tranquila. Al final, el amor también necesita un techo, susurró, y en ese instante comprendió que la verdadera venganza contra la injusticia no era la rabia, sino la compasión que transforma. Una de esas historias emocionantes que dejan huella en quien las escucha. Si esta historia te ha inspirado, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que sanan y transforman. Habían pasado ya 3 años desde la inauguración de la Casa Azul, Fundación Doña Emilia Navarro, y aquel proyecto que empezó como un acto de amor silencioso se había convertido en un referente nacional. En las paredes del salón principal colgaban fotografías de mujeres sonriendo, flores frescas y un cartel escrito a mano que decía: «Aquí no se cura el pasado, pero se abraza». Doña Emilia Navarro de Montoro, a sus 71 años, caminaba despacio por el patio cada mañana. No lo hacía para supervisar nada, sino para sentir que la vida seguía floreciendo a su alrededor. El aroma del limonero, las voces de las residentes, los pasos de las voluntarias, todo le recordaba que había valido la pena luchar por algo que trascendiera su propia historia. Una tarde de marzo, mientras ordenaba los papeles en su escritorio, León Ferrer, el abogado y viejo amigo, llegó con una noticia inesperada. Emilia dijo sonriendo: «Te han nominado al Premio Nacional al Mérito Ciudadano». Ella lo miró sorprendida. «¿A mí? No he hecho nada extraordinario, León. Has cambiado vidas, Emilia. Eso ya es más que extraordinario». La noticia se difundió rápidamente. Los periódicos locales publicaron titulares como «De víctima a ejemplo nacional. La abuela de Triana que convirtió el dolor en esperanza». Los periodistas comenzaron a visitar el refugio y las cámaras de televisión se mezclaban con las risas de las mujeres del hogar. Aunque agradecida, Emilia se sentía abrumada. «No quiero que mi nombre tape el de ellas», decía. «La verdadera medalla la merecen quienes siguen luchando cada día». Sin embargo, una mañana llegó al buzón una carta sin remitente. Era un sobre beige, con una caligrafía antigua y limpia. Dentro había una hoja con una sola frase: «No olvides a los que quedaron fuera de tu perdón». Emilia se quedó inmóvil.
Reconocía aquella letra. Era la de su hermana Soledad, con quien no hablaba desde hacía más de 20 años. De pronto los recuerdos regresaron como un río, una discusión por la herencia familiar, palabras duras y el silencio que las separó para siempre. Durante años, Emilia había enterrado ese dolor bajo la rutina, el trabajo y la compasión hacia los demás. Pero esa carta removió lo que creía sanado. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, fue al patio y se sentó en el sillón azul, el mismo que había acompañado cada etapa de su vida. El viento movía las cortinas y en el reflejo del cristal creyó ver por un instante el rostro de su hermana más joven riendo en una foto vieja. Soledad, susurró, tal vez también te fallé. Al día siguiente decidió buscarla. Con la ayuda de León localizaron una dirección en Córdoba, donde Soledad vivía en una residencia de ancianos. Emilia viajó sin avisar. Al llegar una enfermera la condujo a una sala común. Allí estaba su hermana más frágil, con el cabello blanco y los ojos aún vivos. Cuando la vio, sonrió con sorpresa. No creí que vendrías. Yo tampoco, respondió Emilia. Pero recibí tu carta. Soledad la miró fijamente. No fue reproche, Emilia. Fue nostalgia. Quería saber si todavía tenías sitio para mí en tu corazón. Ambas se abrazaron, sin culpas, sin explicaciones. Solo un abrazo largo de esos que cierran heridas que ya no necesitan palabras. De regreso a Sevilla, Emilia comprendió que aquel encuentro había sido su premio real, la paz completa. El resto, las cámaras, las medallas, era solo ruido. El día de la ceremonia llegó. El acto se celebró en el Palacio de Congresos de Sevilla ante cientos de personas. Entre los asistentes estaban Andrés Lorena Marina y muchas de las mujeres que vivían en la Casa Azul. Cuando pronunciaron su nombre, el auditorio entero se puso de pie. Emilia subió al escenario lentamente, con su vestido azul de lino y una expresión serena. El presentador leyó, por su ejemplo de integridad, justicia y compasión, por demostrar que la verdadera fuerza no está en el poder sino en la bondad. El aplauso fue largo, cálido, casi eterno. Emilia tomó el micrófono, miró al público y dijo: «Gracias, pero no vengo a recibir una medalla. Vengo a recordar que las heridas no se curan con premios, sino con manos que acompañan. Yo solo soy una mujer que aprendió que el perdón no es un final, sino un comienzo. Si algo he hecho bien fue no rendirme cuando el mundo me pidió silencio». El público se emocionó. Algunas mujeres lloraban, entre ellas Lorena. Aplaudía con las manos temblorosas sabiendo que aquella voz había salvado la suya. Al terminar la ceremonia, Emilia bajó del escenario. Un grupo de periodistas la rodeó pidiéndole declaraciones. Uno de ellos, un joven reportero, le preguntó: «Doña Emilia, ¿qué siente al convertirse en un símbolo nacional?». Ella sonrió. «Siento gratitud, pero también responsabilidad. Las historias que inspiran no nacen del orgullo, sino del servicio. Si mi historia inspira, que sea para recordar que aún se puede empezar de nuevo, incluso a los 70 años». Las cámaras captaron ese momento, la abuela de Triana de pie humilde y luminosa, rodeada por las mujeres que había ayudado. Fue una imagen que dio la vuelta a España. Esa noche el Palacio de Congresos quedó vacío. Emilia regresó a la Casa Azul con la medalla guardada en el bolso. Entró al salón donde la esperaban las residentes con una cena sencilla, sopa caliente, pan recién horneado y flores del jardín. En el centro de la mesa, el sillón azul restaurado ocupaba su lugar como símbolo. Una de las mujeres, Teresa,
tomó la palabra doña Emilia. Usted nos enseñó que no se necesita juventud para cambiar el mundo, sino coraje. Ella sonrió. No, Teresa, me lo enseñaron ustedes. Yo solo abrí la puerta. Después del brindis, se quedó sola en el patio. El viento traía el perfume del limonero y el cielo limpio dejaba ver las estrellas. Sacó la medalla del bolso y la colocó sobre la mesa. No como trofeo, sino como ofrenda. Todo esto, murmuró, pertenece a quienes creyeron cuando ya nadie creía. Cerró los ojos, respiró hondo y se permitió llorar no de tristeza, sino de gratitud. Por su familia, por Lorena, por Soledad, por cada mujer que había cruzado su camino. El sonido de una guitarra llegó desde la calle interpretando una sevillana suave. Y allí, bajo el cielo andaluz, doña Emilia comprendió que no hacía falta más reconocimiento que ese instante, el de saberse en paz con el mundo y con ella misma. Su historia tejida entre dolor y ternura ya no le pertenecía. Era parte de algo más grande, una de esas historias que inspiran, que permanecen en el alma colectiva, recordando que la dignidad, cuando se defiende con amor, puede cambiar el destino de muchos. El tiempo, ese viejo escultor que lima las aristas del dolor, siguió su curso en Triana. Han pasado varios años desde que doña Emilia Navarro de Montoro recibió la medalla al Mérito Ciudadano, y aunque su nombre ya figura en los periódicos, en los homenajes y en los documentales, ella sigue viviendo con la misma sencillez que siempre la caracterizó. La Casa Azul de la calle Pajés del Corro continúa abierta, llena de voces, risas y pasos que no se rinden. El limonero crece frondoso en el patio y cada primavera perfuma las mañanas con ese aroma que a Emilia le recuerda que la vida, incluso después de todo, siempre renace. Ahora tiene 76 años, camina más despacio, pero su mirada conserva el mismo brillo sereno. Ha aprendido a escuchar el silencio sin miedo. Ese silencio que antes pesaba, ahora la acompaña como una melodía tranquila. Un día de abril, mientras regaba las plantas del patio, Clara, su nieta, llegó corriendo con un cuaderno bajo el brazo. Abuela, dijo sonriente, tengo que hacer un proyecto para la Universidad Mujeres que cambiaron mi vida, y quiero hacerlo sobre ti. Emilia se quedó en silencio un momento, sorprendida. ¿Sobre mí? Pero hija, hay mujeres mucho más importantes. Ninguna más importante para mí, respondió Clara con convicción. Tú me enseñaste que la dignidad no se hereda en dinero, sino en valores. Aquella tarde Clara la entrevistó, le pidió que contara cómo empezó todo desde aquel primer video de TikTok hasta la creación de La Casa Azul. Emilia habló despacio, sin dramatismos, como quien ya no necesita justificarse. Todo empezó con una ofensa, dijo, con una risa que me rompió por dentro. Pero si me hubieran dicho entonces que de ese dolor saldría tanto bien, no lo habría creído. Clara la escuchaba con atención, tomando notas. De vez en cuando le preguntaba cosas pequeñas que sintió al perdonar, si alguna vez dudó, si alguna noche volvió a sentir miedo. Claro que tuve miedo, respondió Emilia. Pero el miedo no desaparece, se vence andando hacia él. Unas semanas después, Clara presentó el trabajo ante su clase. Mostró fotos de La Casa Azul, habló del proyecto, de la historia de su abuela y terminó con una frase que dejó al auditorio en silencio. Mi abuela me enseñó que la justicia sin amor es venganza y que el amor sin justicia es cobardía. El video se viralizó rápidamente. Medios de comunicación lo compartieron
y en pocas semanas llegó a millones de personas. Docenas de cartas comenzaron a llegar a la fundación no solo de España, sino también de América Latina, mujeres, hijos, nietas, todos queriendo agradecerle a doña Emilia por haber mostrado que el respeto y la fortaleza no tienen edad. Una mañana, Clara le mostró un correo que acababa de recibir abuela. Te escriben desde una escuela en Buenos Aires. Quieren poner tu historia en su programa educativo sobre valores familiares. Emilia la miró con ternura y sonrió. Entonces no viví en vano, hija. Pero el tiempo que nunca se detiene empezó a recordarle que también debía preparar su partida con la misma dignidad con la que había vivido. Aquel invierno, Emilia enfermó del corazón. Los médicos le recomendaron reposo, pero ella insistía en seguir saliendo al patio cada día, aunque fuera solo para mirar el cielo y tocar las hojas del limonero. Una tarde llamó a León Ferrer y a Marina Rivas. Les entregó una carpeta azul con documentos. Aquí está todas las cuentas de la fundación, las cartas de las residentes y una lista de las mujeres que deberían dirigir esto cuando yo falte. No digas eso, Emilia, protestó Marina. Tú aún tienes para rato. Emilia sonrió. No, hija, no hablo de morir, hablo de continuar. Las cosas buenas solo viven si uno sabe soltarlas a tiempo. Esa noche escribió su última carta dirigida a su familia. Mis queridos Andrés, Lorena, Clara y Nicolás. Si algún día buscáis mi voz, no la busquéis en el pasado. Está en cada puerta que se abre en cada mujer que vuelve a creer en sí misma. No guardéis mi sillón azul como un trofeo, sino como un recordatorio de lo que la vida puede reparar cuando se vive con verdad. No dejéis de reír, aunque la tristeza asome. Y sobre todo, amad sin miedo porque el amor, cuando se da entero, no se acaba. Clara encontró la carta unas semanas después, una mañana de mayo, cuando el limonero estaba cubierto de flores. Doña Emilia había fallecido en paz dormida en su sillón azul con el rostro sereno y las manos entrelazadas. El patio estaba en silencio, pero el aire tenía algo distinto, una quietud luminosa. El funeral fue sencillo, lleno de flores amarillas, las favoritas de Emilia. Las mujeres de la Casa Azul cantaron una sevillana suave que hablaba de esperanza y eternidad. No hubo lágrimas amargas, solo sonrisas tristes y agradecidas, porque todos sabían que su historia no terminaba allí. Semanas más tarde, se inauguró el Centro Comunitario Emilia Navarro, una ampliación de la fundación original donde se impartían talleres gratuitos de lectura-costura y acompañamiento emocional. En la entrada una placa de cerámica decía: aquí floreció una mujer que enseñó a convertir la pena en propósito. Con el paso del tiempo, Clara siguió los pasos de su abuela. Se convirtió en periodista y comenzó un programa de televisión dedicado a historias familiares de superación inspirado en la vida de doña Emilia. El primer episodio se tituló El sillón azul, la herencia del perdón. Su voz dulce y firme cerró el programa con las mismas palabras de su abuela: el amor cuando se da entero no se acaba. La cámara se alejó mostrando el sillón azul, ahora restaurado, colocado bajo el limonero de Triana. El sol de la tarde lo bañaba con una luz dorada y una mariposa blanca se posó sobre el brazo del mueble como si fuera una despedida o una promesa. Así terminó la historia de doña Emilia Navarro de Montoro, una mujer que descubrió que la venganza más profunda es vivir en paz, que el perdón no debilita, sino ennoblece, y que la verdadera victoria es dejar un legado de amor.
Su vida nos recuerda que siempre hay tiempo para reconciliarse, para comenzar de nuevo, para transformar el dolor en bondad y la soledad en esperanza. Porque hay historias que no se apagan con la muerte, sino que siguen latiendo en cada gesto, bueno, en cada abrazo sincero, en cada alma que decide no rendirse. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos encantará leer tus palabras y seguir contigo en las próximas historias llenas de emoción, dignidad y esperanza.